Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. El gusto de acompañarles de vuelta en esta noche. A menudo en las páginas económicas de los diarios o en los espacios económicos de los medios de comunicación escuchamos términos como, por ejemplo, instrumentos de regulación monetaria, que el Banco Central del Paraguay toma este dinero para que no haya tanto circulante y eso no provoque un efecto inflacionario, que tiene que pagar 300% más de intereses el año pasado por el dinero tomado del sistema financiero, en fin. Y a veces leemos esas cosas y nos preguntamos si realmente entendemos lo que quiere decir. Esas cuestiones para muchos a lo mejor sencillas, pero para el común de los mortales como nosotros, términos que tienen influencia en nuestra economía, en nuestro poder adquisitivo, en la forma en que nos rinde la plata, pero que habría que ver si entendemos, si realmente en qué casos el Banco Central del Paraguay, por ejemplo, tiene que intervenir en el mercado. Por ejemplo, cuando el dólar sube demasiado, captar cierto dólar o inyectar dólar, cuando lo hace. Si hay mucho circulante y poca producción, ¿por qué tiene que tomar dinero? ¿Qué significa emitir instrumentos de regulación monetaria? Cosas que seguramente en términos sencillos deberíamos tener para entender de qué se trata. Porque la economía es un mundo complejo, pero que también los ciudadanos comunes y corrientes que recibimos no las consecuencias de las medidas económicas o de las políticas económicas deberíamos entender también, por lo menos en cierta medida. Queremos hablar con la economista Lila Molinier para que por ahí en términos sencillos nos explique qué son estos términos que solemos ver cotidianamente casi en los medios de comunicación o escuchar a través de la radio, de la televisión. ¿Cómo le va? Bienvenida al programa, Lila Molinier. Mucho gusto, buen día para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, solemos leer, y justamente estos días leía en el diario, por ejemplo, y me preguntaba qué tanto entendemos de lo que ahí se publica. Deberíamos entender todos de alguna manera, no más allá de que la economía sea una ciencia bastante compleja, pero quiero comenzar por aquí. ¿Qué es un instrumento de regulación monetaria o una letra de regulación monetaria? Bueno, como su nombre lo dice, es como una medida que toma, en este caso, el Banco Central, en relación también con el Ministerio de Hacienda, porque tiene mucho que ver con eso. Uh-huh. No, generalmente no trabajan tan solos, ¿verdad? Pero puede ser que trabajen también solos. Ahora, las letras, los instrumentos de regulación monetaria en este momento ya no son tan importantes como antes, porque tenemos una economía que es muy difícil de controlar. Ahora, la inflación que tenemos es real y no solamente afecta a Paraguay, sino es mundial, porque tiene que ver con los efectos de la pandemia. Durante la pandemia en el 2020, 2021 se interrumpió la economía, como ustedes saben, una semana, 2 semanas. Eso redujo el ingreso, redujo el empleo, redujo la producción. Y entonces se tuvieron que tomar deudas, ¿verdad? Ajá. Tanto las empresas privadas como el Estado se tuvo que endeudar para poder activar, o le llamaban reactivación económica. Ajá. La reactivación económica en Paraguay duró poquito, fue muy limitada, porque justamente necesitaba muchísima inversión para movilizar otra vez la economía. Entonces, lo que tenemos realmente antes de la pandemia, 2019, hubo una crisis ya económica, cíclica, así no muy profunda, pero cíclica, que afectó, era por el efecto de, ¿cómo se llama?, el clima, afectó la producción, las exportaciones, ¿verdad? Entonces, la sequía del 2019, más la crisis económica, ahí ya empezamos. Seguimos en el 2020, 2021, la reactivación limitada, y seguimos hasta ahora con por eso estamos hablando ahora de una estanflación, un estancamiento con inflación, que es una situación delicada, porque por un lado la economía no crece y por otro lado tiene costos más altos con la inflación. Entonces, la inflación
es porque las empresas, el sector privado, aumentan los precios. ¿Qué es la inflación? Un aumento generalizado de precios, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál es el aumento que, no todos los aumentos de precios, digamos, le preocupa a una política pública? Porque eh, hay sectores, por ejemplo, más importantes que otros que para controlar. Por ejemplo, lo que es el costo de la canasta básica de alimentos y servicios. Eso es lo importante controlar para el Estado, Ujú. porque ahí es donde se aumentan mucho los costos de los alimentos y los servicios básicos. Tiene que aumentar el salario, presiona sobre un aumento de salario, y la presión sobre un aumento de salario afecta, por ejemplo, la economía endeudada de las empresas, también les afecta ese aumento de costos, Ujú. ¿verdad? Entonces, por eso el Estado se preocupa por el aumento de los bienes básicos y servicios básicos. Por ejemplo, ¿qué es lo que más afecta a las familias? Los alimentos, la compra de alimentos y el transporte. Por ejemplo, si hay escolares que toman buses o qué sé yo, todo el mundo toma el transporte público para movilizarse, entonces tiene un costo alto el transporte. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas el Estado tiene que controlar para que realmente no se les vaya de las manos la economía. Entiendo, pero Entonces, a ver, sí. qué sé yo, todo lo que el sector pudiente, con más ingresos, compra y que le aumenta también, no importa tanto, porque eso tiene que ver con la oferta y la demanda. Ujú. Lo que sí entonces insistimos es que lo que hay que controlar y mantener a raya es el costo de la canasta básica de servicios y alimentos. Sin ¿Sí? embargo, vemos en las páginas de economía de los diarios que habla acerca de que ahora el BCP tiene que pagar un porcentaje, creo que 300% más de intereses con respecto a instrumentos de regulación monetaria del año 2022. Ahora, ¿qué es en la práctica lo que hace el Banco Central? A mí me hablan de una sobrecirculación de dinero y eso provoca un efecto inflacionario. Entonces, el BCP toma parte de ese circulante y ahí emite las letras. Pero ¿es así realmente como suena? ¿El BCP toma parte del dinero circulante para que no haya un efecto inflacionario? En la práctica es más o menos eso. Un momentito, tengo que abrir el portón. ¿Sí? ¿Me esperan un rato? Bueno, bueno, muy bien. Entonces, vamos, Perdone, un dale, ratito. cómo no, cómo no. Vamos a un cortecito, si ustedes me indican ahí en producción, y después vamos a tratar de comprender un poquito qué es lo que es esto de emisión de regulaciones monetarias, mientras aquí la entrevistada tiene que atender una cuestión ahí hogareña. Muy bien, vamos al corte. Bueno, regresamos aquí en La Esencia a través de Mega TV, las cosas que pueden llegar a suceder, ¿no? Porque nos desplazamos con toda naturalidad en un programa de televisión también. Por ahí alguien justo cuando estamos haciendo la nota toca el timbre, bueno, hay que ir a atender. Cómo postergar esas cuestiones que tienen que ver con el día a día de nuestros entrevistados. Así que regresamos, doctora, todo ok, ya atendió a la visita, ¿no hay ningún problema? No hay ningún problema, gracias. Bueno, Perdón. le preguntaba, nosotros aprovechamos de ir a un corte también, he dicho sea de paso, así que vino bien. Le preguntaba, en la práctica, ¿qué es lo que hace el BCP algunas veces? ¿Toma dinero circulante cuando hay una sobrecirculación de dinero? ¿Toma parte de ese dinero a través de la emisión de una instrumentación, de un instrumento de regulación monetaria para que no tenga un efecto inflacionario? Eso es lo que me gustaría saber para que podamos entender todo. En la práctica, ¿qué hace el BCP cuando emite un instrumento de regulación monetaria? El problema que tenemos nosotras es que con el BCP y con, ¿cómo se llama? La forma de entender la inflación. La Ajá, inflación para nosotras es el aumento generalizado de precios, ¿verdad? Y ajá. que tiene mucho que ver, mucho que ver con la oferta de las empresas, la oferta de la propia economía. Pero el Banco Central, porque tiene un concepto monetarista, un enfoque monetarista de la economía, dice que la inflación
es porque hay mucho dinero en circulación, ¿verdad? No está tomando en cuenta de que hay un sobrecosto o un aumento de precios decidido por las empresas. Ajá. Ahora, las empresas no pueden subir como se les antoja los precios, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque tienen competencia. Ahí va a haber otros que no van a subir. Entonces, por eso, más que una letra de regulación monetaria desde el Banco Central, es la propia competencia del mercado que no le permite hacer todo lo que se le antoja, Ajá. tanto para los bienes básicos como para los bienes no básicos, superfluos. Además, tenemos muchos mercados, o sea, por lo menos varios mercados. ¿Qué sé yo? El mercado más formal, el de los supermercados, el de todo eso, eh, quizás no sea el más importante para sectores, por ejemplo, que tienen que ver con el costo de la vida, ¿verdad? El Ujú. costo del salario. Entonces, por ejemplo, en Paraguay hay un mercado 4, ¿verdad? Sí. Que es totalmente aleatorio, ¿verdad? No Ujú. puede ser regulado por el Banco Central. Y la gente ve que en el supermercado está más caro y se va al mercado 4. Ujú. Mercado de... Por eso tiene mucha gente el mercado de Petirosa. Pero tenés Claro. que manejar los precios, porque si uno tiene cara de tonto ahí que no conoce los precios, también se le puede subir. No es un mercado fácil, el mercado 4. Entonces, lo que pensamos es que hay distintos sectores sociales y económicos y, y tienen un comportamiento diferente. Por ejemplo, enero, febrero todavía no es un periodo, digamos, normal para las autoridades económicas para que regulen esta situación, porque tenemos el efecto por ejemplo, de la inversión que se hace a fin de año, porque las familias tienen, ¿cómo se llama esto que se recibe al final del año? El aguinaldo. Eh, el aguinaldo, ¿qué se hace con el aguinaldo? ¿Y qué va a pasar también con la empresa, con el país? ¿Qué va a pasar con la economía nacional? En este momento no tenemos sequía, por suerte, y es el periodo, digamos, con el que se mueve mucho la economía nacional, que son las exportaciones de los productos agropecuarios. Ujú. Entonces, en este momento probablemente la economía no tenga tantos problemas, ¿verdad? Ujú. Ahora, la inflación es un hecho y va a afectar más a la gente endeudada que a la gente no endeudada. Claro. Entonces, las letras de regulación monetaria son, digamos, una oferta del Banco Central para que las empresas inviertan y pueda bajar el circulante en el mercado. Ujú. Pero depende mucho qué otras ofertas tiene el sector privado para invertir, ¿verdad? Ya, ya, ya. Para que pueda invertir en las letras de regulación monetaria. Yo vi que, según la información del Banco Central, la tasa de inflación es del 7,8% y la tasa de la política monetaria, ¿verdad? Ujú. Es de 8,50, es bastante alto. Eh, Ajá. es el costo del dinero, por ejemplo, en una producción o en un comercio, 8,50 que cueste un préstamo, ¿verdad? O más 8,57 es la tasa interbancaria. Esa es la base. Dice que puede haber intereses hasta el 12%, ¿no es cierto? Ujú. Ese es un costo alto. Entonces, digamos, se va a planificar de alguna manera para que esa inversión no se dé en este momento, sino más adelante. Ujú. Cosas así. En- Tanto el gobierno, sí. tanto el gobierno como las empresas manejan el contexto, manejan la coyuntura y tienen que moverse en relación a eso. Y como decimos, no es una economía controlada. Por ejemplo, no puede controlarse tanto porque acabamos de justamente hace poco
de enterarnos sabíamos, pero por lo menos eso es lo que salió en los diarios, había más información sobre el lavado de dinero, ¿verdad? El último mes, en diciembre, enero, se habló mucho del lavado de dinero en relación con un personaje muy rico en Paraguay, muy acaudalado. Entonces, ¿qué va a hacer el Banco Central para regular tanto eso? Cuando hay un empresario o un sector que maneja muchísimo dinero que no se puede controlar por lavado de dinero, ¿verdad? Porque ya sea porque, por ejemplo, porque hace mucho contrabando y no paga los impuestos que tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, las exportaciones y las importaciones, el comercio exterior es muy importante en Paraguay. Y es tan fuerte el sector exportador como el sector importador. Y los dos toman préstamos, ¿verdad? Entonces, depende mucho de cómo está la cosa, ¿verdad? Para que los planes funcionen de una manera o de otra. Suelo notar no que podemos, la economía... sacar conclusiones. Sí. La economía es tan compleja, la ciencia económica, que a veces hasta parece contradictoria. Hoy, mirando dos diarios, uno de ellos dice, por ejemplo, y me gustaría saber su opinión sobre eso, que laboralmente Paraguay mejoró en el último trimestre del año pasado y da ahí el porcentaje de mejoría. Otro medio dice que el poder adquisitivo de las familias está decreciendo. Cada vez la gente puede comprar menos con su dinero. ¿Cómo se administra esa aparente contradicción? Por un lado, mejoró el tema laboral, o sea, hay más empleo. Por otro lado, tal parece que ese trabajo da un dinero que no sirve para comprar demasiado lo que se necesita. Es decir, la capacidad adquisitiva de la familia está disminuyendo. Nos suena contradictorio, pero en términos de la ciencia económica, ¿eso es normal, esa aparente contradicción? Más que normal, tiene que ver con la diversidad de sectores de lo que estábamos hablando. Ajá. Hay que hacer referencia al sector, por ejemplo, laboral, al sector comercial, de importadores, al sector de exportadores. Tenemos, por ejemplo, las exportaciones. Es muchísimo lo que exporta Paraguay, por ejemplo, en soja y carne. Ajá. Pero no tiene un efecto de ranking, eso, en todos los sectores. Entonces, es poco lo que aporta para el resto de la población. Son fuertes esos sectores, pero no los demás. ¿Por qué? Porque no da mucho empleo la soja ni la ganadería, ¿verdad? Entonces, hay que ver qué sector está, por ejemplo, en alza y qué tanto da empleo para que también genere ingresos para la población. Entonces, depende mucho de eso. Entonces, y tenemos el problema del lavado de dinero, porque es una economía no controlada. El lavado de dinero y el ¿cómo se llama?, que viene del contrabando y también del narcotráfico. Entonces, por eso no es una economía así fácil de controlar. Lo que hace el Banco Central y el Ministerio de Hacienda es controla ciertos sectores que dependen de su propia política, ¿verdad? Entiendo. Eso. Para que pueda definir un aumento de salario, tiene que tener bajo control el sector, ¿verdad?, que produce, que da más empleos, ¿verdad?, a la población. Entonces, ese es el sector, pero no le va a interesar tanto el sector de los contrabandistas ni el sector de lavado de dinero y nada de eso. Entonces, hay cosas que no controla el Estado, ¿verdad? Es obvio que no controla. Muy bien. Necesita muchísima represión, necesita tener muchísima policía reprimiendo las fronteras y controlando las empresas. Y no lo puede hacer así, ¿verdad? Entonces, tenemos como que una economía autorregulada, finalmente. Entiendo perfectamente. A fuerza de las circunstancias y de la realidad también, debería tener el Estado la capacidad para poder controlar
todo o casi todo, pero los volúmenes que se manejan dentro de la economía informal son muy altos y ahí ya engloba todo. Sí. Entonces es lo que usted está diciendo. La realidad nos dice que tenemos una economía autorregulada. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Se nos fue el tiempo lamentablemente, pero ya vamos a tener la oportunidad de poder llamarla de vuelta y seguir hablando de esto que es tan apasionante. Ojo que estamos en un año muy importante, un año de elecciones, y así que habría que ver para dónde va a rumbear nuestro país económicamente en el futuro cercano. Así que yo le agradezco por su tiempo. Y a ustedes también, yo les agradezco la invitación. Gracias. Muy amable, muy amable. Es Lila Moliniers, economista entonces, que nos habla. Fíjense qué interesante que nos dice. Entiendo que me queda un chiquitito para agregar y después ya terminar el programa. Es tan grande, es tan alto el volumen de economía informal, llámese contrabando, lavado o lo que fuera, que nuestro mercado, nuestra economía termina autorregulándose. ¿Qué tanto es lo que puede hacer el BCP? ¿Qué tanto es lo que puede hacer CEPRELAC? ¿Qué tanto es lo que puede hacer las autoridades gubernamentales para controlar, por lo menos en altos porcentajes, lo que es la economía de este país? La realidad supera realmente la teoría en este caso y hace que finalmente tengamos una economía autorregulada. Hasta la próxima en La Esencia.